¿Qué otras cosas dijo el Señor a la iglesia de Laodicea? Ayer tocamos 3 temas muy interesantes, hablándole a una iglesia que creía estar viviendo una realidad, pero para Dios la lectura era totalmente diferente. Hay 2 aspectos relevantes que no tocamos el día de ayer y los vamos a tocar el día de hoy en nuestro devocional. ¿Por qué Dios le dice a esta iglesia que es una iglesia tibia? ¿Por qué Jesús le dice a esta iglesia que está tocando a la puerta y nadie abre? Escuche este devocional y deje que Dios abra su corazón. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Sigamos hablando de la iglesia de Laodicea. Gracias a los que nos escriben. De hecho, ayer nos escribieron mucho porque a la gente le impactó mucho el devocional que tocamos el día de ayer, hablando acerca de la iglesia de Laodicea. Pero hay algo que quiero resaltar. Son 2 aspectos fundamentales que no toqué el día de ayer, porque quería que lo habláramos hoy con mayor tiempo y mayor claridad. Estoy leyendo la iglesia de Laodicea que está en Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22. Y el Señor le dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Realmente este es un llamado de atención fuerte a una iglesia que, como ya venimos estudiando cada una de las iglesias y ya llegamos a esta última, que es la 7ª iglesia, prácticamente en su gran mayoría el Señor siempre les llamó la atención a la mayoría de las iglesias, diciéndoles que siempre querían tener contentos a los de afuera, que estaban haciendo alianzas, que se estaban volviendo iglesias permeadas por el mundo, por las costumbres, por las filosofías y permitiendo muchas cosas al interior de sus vidas. Y pues hablar de un corazón tibio es hablar de eso, de una persona que realmente nunca toma una decisión clara y contundente. El Señor dice: prefiero una persona totalmente fría, que no quiere nada conmigo. Prefiero una persona caliente, completamente decidida y entregada, a una persona tibia. ¿Por qué? Porque la persona tibia realmente nunca experimenta el poder y la presencia de Dios. Ya les hablé lo suficiente la semana pasada diciéndoles que lastimosamente había algo que se había perdido al interior de la iglesia, y era el fervor, el compromiso, la consagración y la dedicación. Que cada día hay menos personas en la iglesia, aquellas que se caracterizaban por largos tiempos, por ser consagradas y dedicadas al Señor, y eran reconocidas en la iglesia como pilares de hombres y mujeres de fe y hombres y mujeres de oración. Y precisamente, hablar de personas tibias es de hablar personas que no se puede confiar en ellas. Lo más común que se encuentra uno el día de hoy, yo les he contado, por ejemplo, el fenómeno que pasó después de pandemia. Después de pandemia sucedió que muchas iglesias que estaban llenas de gente, mucha gente no regresó. ¿Y por qué no regresó? Porque yo creo que en el tiempo de pandemia el Señor sacudió el palo y más de uno estaba ahí como pegado con babas, más de uno estaba ahí como por figurar, más de uno estaba mal porque hace rato estaban en el mundo y sumergidos en el mundo. Entonces llegó la pandemia y realmente ahí volvieron atrás, se quemaron y sacaron a la luz lo que realmente estaba pasando con sus vidas. Y era que, como decíamos de una de las iglesias, sí, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, aquellos que decían ser cristianos y no lo eran. El otro fenómeno que está sucediendo hoy muy común en las iglesias y tiene que ver con una iglesia tibia, y yo no sé si usted hace parte de ese grupo, yo solo quiero que el Espíritu Santo hable a su vida, y es
Hoy nos encontramos como pastores que prácticamente la gente en las iglesias se rota. Y cuando yo hablo de rotación, ¿qué quiere decir? Una semana van unos, otra semana van otros y otra semana van otros. O sea, es muy fácil encontrar a los cristianos de hoy diciendo, no, pues yo realmente con 1 o 2 veces que vaya al mes, yo no necesito más. Además, yo vivo muy bien, yo tengo una buena relación con Dios y uno no tiene que andar metido en la iglesia. Y ese es un fenómeno que preocupa porque una vez más habla de un corazón tibio. Miren, les explico algo, mi querida familia. Primero, la Biblia habla de no dejar de congregarse. Y en segundo lugar, la Biblia habla de que el sembrador salió a sembrar y que mucha de las semillas cayó junto al camino. Y dice que la semilla que cayó junto al camino son aquellos que oyen la palabra de Dios y como no la entienden, el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Si difícilmente una persona comprometida, consagrada y que se congrega y además de congregarse hace estudios bíblicos, difícilmente una persona de esas se mantiene firme en el Señor. Ahora dígame una persona que escasamente va esporádicamente a la iglesia. ¿Cómo puede pretender una persona que no es consagrada, dedicada, sino que es de altibajos y que es inconstante? ¿Cómo puede pretender una persona crecer, madurar o decir que vive una buena relación con Dios? La Biblia una y otra vez nos insta a que no nos engañemos a nosotros mismos. Pregúntese qué tipo de relación tiene usted con Dios. Primero, pregúntese a nivel personal. Por ejemplo, si se supone que todos los días debemos levantarnos a buscar a Dios en primer lugar, a tomar el alimento espiritual de la palabra de Dios, pregúntese, ¿cuántos de los 7 días a la semana yo realmente soy una persona constante y que permanece en esas disciplinas espirituales? Y en segundo lugar, pregúntese en esto de congregarse, participar de los estudios, de los grupos pequeños de matrimonios o de jóvenes o de mujeres. Eso es vital. Y no es que las iglesias querramos que nuestros feligreses estén metidos en la iglesia. Ese no es nuestro propósito. Pero nuestro propósito como pastores sí es preocuparnos por su salud espiritual. Y es muy difícil, porque siempre les he hecho el cuadro comparativo. Usted tiene un cuerpo físico. ¿Qué pasa si usted con ese cuerpo físico que tiene se alimenta mal y pasan días enteros sin comer o come esporádicamente? ¿Qué pasa si usted no se ejercita y vive una vida sedentaria? ¿Qué pasa si emocionalmente usted es una persona llena de conflictos? Todo eso afecta a su vida y afecta a su salud física, mental, emocional, relacional. Entonces, cuando vamos al plano espiritual, las cosas no son diferentes. En el plano espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo pretenden los cristianos tener una vida espiritual de impacto cuando somos tibios? El Señor llamó la atención de la iglesia de la Odisea y dijo, no estás ni aquí ni allá. ¿Quieres tener contento a todo el mundo? Vives en un lado y en el otro, cambias fácilmente de opinión, nunca estás definido en una posición, nunca vives por principios, sino que andas como una veleta llevado por el viento de cuánta doctrina, enseñanza hay en tu vida. Esa es la realidad. Y Santiago 1:8 dice muy claro que el que anda como una veleta llevado por el viento no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Y en segundo lugar, entonces primero el Señor le habla a una iglesia tibia y ya cada uno de ustedes tendrá que definir si vive una vida tibia delante de Dios. Pero ¿qué tal esta otra? Esta otra sí que me impacta. Y le voy a decir por qué me impacta tanto. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el versículo, uno de los versículos bíblicos más mal usado e interpretado.
Porque normalmente este versículo lo utilizan las personas para hablarle a los no creyentes y decirles que Jesús está tocando a la puerta de sus corazones para entrar. No, si usted mira, yo vengo hablándole a usted de las 7 iglesias del Apocalipsis y esta es la última. O sea, le hablé 6 iglesias antes que esta, lo que ratifica una vez más a quién estaba dirigido el mensaje a las iglesias. ¿Y quién había en las iglesias? Pues cristianos. O sea, el mensaje a las 7 iglesias no era para los incrédulos. O sea que el Señor aquí le está hablando a una iglesia, a un grupo de cristianos. Y a un grupo de cristianos, el Señor les está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! Ahora sí esto se puso duro. El Señor diciéndole a una iglesia que se supone que se llama cristiana, el Señor diciéndole: oiga, déjeme entrar. ¡Tremendo! Este es uno de los versículos más impactantes de la Biblia. Recuerdo el capítulo 5 de Cantares, donde el amado también está a la puerta de su amada golpeando. Pero lamentablemente, esta historia no termina en una cena conjunta, sino todo lo contrario. Cuando la esposa abre la puerta, ya el esposo se había ido y solo sobreviene dolor, angustia y desazón a la novia. La pregunta esta mañana, mientras usted oye este devocional, es: ¿cómo terminaría una historia si Dios tocara la puerta de nuestros corazones? ¿Sabría usted identificar su llamado, que es Jesús el que está llamando a la puerta? Mire, si quiere, lea conmigo Cantares capítulo 5 en el versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¡Wow! ¿A cuántos cristianos el Señor le está diciendo: venga, usted me sacó a mí de su vida, del primer lugar de su corazón? Yo ya no soy lo más importante en su vida. Yo ya no soy una prioridad en su corazón, en su agenda. Duro oír estas palabras, pero ahí está. Es Dios el que nos está hablando a través de las 7 iglesias. Y yo quisiera que esta mañana Dios hiciera un fuerte llamado a su corazón, porque realmente es tiempo de volvernos a Dios. Aquí, cuando el Señor habla del que venciere, dice que lo va a colocar como en el trono. ¿Sabe quién está en el trono? Jesús. ¿Y por qué Jesús está en el trono? Porque Él fue e hizo la tarea que el Padre le encomendó hacer. Y la Biblia dice que cuando Él se sentó a cumplir una promesa que el Padre había hecho. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así pasará. Dios sentará al lado suyo a aquellos que hasta el final permanecieron, aquellos que hasta el final insistieron en su fe. Por lo cual, si de algo es tiempo en este día, es de perseverar y no mirar atrás. Mis queridos oyentes de Maná, yo espero que Dios haya edificado sus vidas a través de estas 7 iglesias. Pónganle mucha atención, porque Dios seguirá hablando a sus vidas tremendamente. Voy a pasar a la siguiente serie, y la siguiente serie es el Tribunal de Cristo. ¿De qué se trata ese evento al final del camino? ¿Para quién será? ¿Quiénes estarán y quiénes no estarán? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de él? No se lo pierda, lo vamos a estudiar la próxima semana. Mañana pues tendremos nuestro viernes de oración en Maná. Mientras tanto, tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 270 en su agenda.
Y seguimos leyendo en Números en el capítulo 16. Ahora vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 50. Mire cómo Dios castigó a una tribu, la tribu de Coré. ¿Y de qué se trataba? Lea este interesante texto y llene cada una de las preguntas. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Yo te ruego que si mi corazón está tibio, me hagas un llamado fuerte, porque tú necesitas cristianos e hijos consagrados, comprometidos y de una sola pieza. Padre, si hay algo que quiero que no me pase nunca, es que tú vivas por fuera de mi vida, porque entonces ¿qué sentido tiene llamarme cristiano si tú estás por fuera y no estás en el trono gobernando mi vida? Gracias por cada oyente de Maná. Y oro para que el mensaje de estas 7 iglesias retumbe como una revelación en lo más profundo del corazón y nos lleve a tomar decisiones espirituales. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.